Pasaba lo mismo con Internet. Bueno, cuando nació Internet es una herramienta súper potente y de inicio era como, wow, vamos a petarlo por todos lados porque esto es muy peligroso. Por supuesto, se tiene que regular, por supuesto, se tiene que legislar y se tiene que preparar una infraestructura segura, una infraestructura y que se respete sobre todo al usuario final, que es los ciudadanos. Con la IA pasa lo mismo. No es tanto la tecnología como tal, sino el quién está detrás y cómo la va a utilizar. En nuestro caso, la regulamos como un medical device, lo regulamos como un dispositivo médico, lo regulamos de una forma muy acotado a eso que debe hacer. No es un diálogo abierto como ChatGPT de que tienes que hablar de forma abierta y te puede llevar por donde quieras. Te damos la bienvenida a Despiertamente, salud mental en tres pilares: ciencia, tecnología y psicoterapia. Bueno, a todos bienvenidos nuevamente a este espacio de conocimiento con nuevos invitados que nos permiten compartir un poco de sus experiencias profesionales y personales. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy importante, es Edgar Yorba. Él es español, egresado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones de la Universidad Abierta de Cataluña. Es fundador y CEO de la empresa iMentia, enfocada en la atención mental, principalmente usando herramientas de inteligencia artificial. Esto es un proyecto que ha sido reconocido como emergente en España, también en otras partes de Europa y progresivamente se ha extendido a otros espacios. Tenemos la fortuna de contar con Edgar porque en parte nosotros como científicos y psicólogos en Despiertamente tenemos la posibilidad de conocer las herramientas que ofrece iMentia y bueno, ha sido fantástico y queríamos compartir un poco con todos ustedes este tema tan importante que es la inteligencia artificial y la salud mental. Entonces, Edgar, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por invitarme, por compartirlo. Bueno, Edgar, digamos que todos tenemos una historia y el por qué nos dedicamos a lo que hacemos. Existe una historia de por qué yo soy psicólogo y probablemente existe una sobre por qué eres ingeniero. Preguntarle a psicólogos y a psiquiatras su interés por la salud mental o por cómo funciona el cerebro o cómo funciona la mente es mucho más intuitivo que cuando le preguntamos a un ingeniero. Entonces me gustaría saber cómo, comenzando esta carrera de ingeniería, terminaste pensando en la salud mental y pensando un poco en la mente humana. Pues yo creo que todo se inicia incluso de cuando era muy, muy joven, que era un gran enamorado de la medicina, de la salud y la salud mental es algo que siempre ha estado de forma directa o indirecta relacionada conmigo, con mi entorno y me generaba muchísima curiosidad. Y a la vez era una enamorada de tecnología, así que tuve que decidir por un lado o por otro, finalmente decidí tecnología. Y durante la universidad tuve la oportunidad de colaborar con un centro, en un hospital aquí en Barcelona, en España, y tenía la capacidad de llevar proyectos de innovación en psicología para ayudar a los profesionales. Pero muchas veces esos proyectos se quedaban en gerencia y no avanzaban por motivos ajenos a lo sanitario. Entonces me generó cierta frustración el ver que lo necesitaban, que lo querían y por motivos que no dependían de ellos no llegaban a consulta o no llegaban a sus pacientes. Y aquí es donde empecé a darle un poco la vuelta, a informarme mucho más sobre, con compañeros, con colegas del sector, de qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que sentían, y entendí de qué manera desde mi background, desde ingeniería, podíamos dar mejor apoyo, podíamos solventar estas problemáticas. Y así nació mi cercanía de estar más próximo, ¿no?, a lo que es salud mental y buscar este tipo de herramientas, buscar este tipo de soluciones que empoderen a los profesionales y que les ayuden en su día a día. Bueno, y digamos que a raíz de esto surge iMentia y me gustaría que nos realizaras como un tipo de resumen, una explicación de básicamente qué es lo que ofrecen en iMentia y por qué se ha convertido, digamos, lo que en una opción diferente a las aproximaciones que tenemos actualmente a la salud mental. Sí, en Aimento lo que hacemos, desarrollamos soluciones con inteligencia artificial para profesionales de la salud mental que son psicólogos, psiquiatras y también neurólogos. Por supuesto, estas herramientas llegan finalmente al paciente, que es el último usuario,
pero también trabajamos en muchas partes de preventiva, ¿no? Esta parte prediagnóstica en entornos escolares, académicos, universidades y también en la empresa, ¿no? Cómo identificar estos perfiles de riesgo, cómo identificar estas tendencias negativas antes de que suceda un episodio de crisis, antes de que suceda un accidente. Entonces, las herramientas que ponemos a disposición, tanto en la clínica virtual como en los módulos que tenemos para los profesionales, son desde chatbots, juegos, evaluaciones, todos esos elementos que tradicionalmente se hacían a boli y papel, digitalizarlos y optimizarlos. Y añadimos la IA para intentar mejorar la información que recibe el profesional, para mejorar su diagnóstico, que actualmente estamos en un diagnóstico tradicionalmente del 50%, que es como tirar una moneda al aire. Con los datos mejoramos esta toma de decisiones y que tengan un seguimiento más personalizado de lo que está sucediendo en su paciente. Y esto nos lo permite la IA. Y uno de los factores clínicos que nos diferencian o que intentamos defender, que es un modelo que se lleva defendiendo desde hace mucho tiempo por investigadores, por grandes POCs del sector, es el modelo transdiagnóstico, ¿no? Dejemos de etiquetar esa patología de forma generalizada. Ya estamos dando como una talla única de respuesta a los pacientes y no estamos entendiendo la parte dimensional de nuestros pacientes, socioeconómico, cultural, etcétera, muchos factores que también genético, que también influyen en por qué están sucediendo estas cosas en el paciente. Y esto es lo que nos permite, con este modelo transdiagnóstico y la IA, ser mucho más precisos en entender, por ejemplo, por qué dos pacientes que teóricamente tienen la misma etiqueta patológica no responden distinto a un tratamiento. Pues porque seguramente no hemos hecho no hemos sacado la información específica necesaria, tenemos una pobreza en esta muestra de información para que el profesional tome las decisiones. Cuando podemos dotar de más información, de más datos sobre lo que está sucediendo y cómo está respondiendo, este error se reduce y el profesional, por supuesto, mejora su efectividad terapéutica. Y a su vez hay un factor que creo que es clave, que es el rapport, ¿no? La alianza terapéutica, el que el profesional se pueda dedicar concretamente a tratar con su paciente y que todo lo demás lo pueda automatizar, que la IA se preocupe de ser su asistente para que le prevenga de casos de riesgo, le prevenga de tendencias negativas, le permite estar mucho más metido en su paciente y qué es lo que tiene que hacer con él. Sí, de hecho, eso que decías un poco sobre esa, digamos, aproximación transpersonal es bastante importante porque yo veo que lo que hace un poco la inteligencia artificial es ir a este modelo de medicina de precisión o, digámoslo, hacerlo de forma más específica, adaptada de cada persona. Mira que tú decías algo muy importante en este momento y eso sucede con la psicofarmacología. Nosotros, por ejemplo, podemos tener una serie de medicamentos que podemos llamar ansiolíticos, antidepresivos, y ese tratamiento resulta que se aplica a una población muy grande, pero tenemos el problema que unos responden y otros no responden. Y probablemente en esas variables que tú estás diciendo está la respuesta de por qué algunos sí y por qué otros no. Te hago una pregunta. ¿Aimentia combina alguna de estas informaciones farmacológicas en el sistema que usan? ¿Es parte de la información, los tratamientos del paciente? Sí, por supuesto, la terapia dual es un clásico. Hay mucho paciente que viene con un psiquiatra, con un psicólogo para tratar de forma conductual y también con medicación su problemática. Es necesario que haya esa triangulación de información y es necesario que incluso entre ellos se puedan comunicar para atender mucho mejor a qué está sucediendo y como bien mencionabas este ejemplo, ¿no? De si no está dando efecto el químico, por qué y qué podemos hacer de forma paralela para mitigar ese episodio. Hay este espacio entre los profesionales para que puedan compartir esta información y también la plataforma está preparada, sobre todo a nivel hospitalario, que es donde cuando trabajamos con los hospitales, se haga un muestreo de qué es lo que se está tomando, si hay unas recaídas, si hay un efecto rebote, que también se registre y se identifique como tal, ¿no? Porque muchas veces no se sabe lo que se está tomando, se va a psicología, se va a otra unidad y a lo mejor esos síntomas que el paciente nos está indicando como es lo que más me importa, es lo que más me está afectando en mi día a día, puede ser daño colateral de una medicación prolongada, crónica, una medicación que no se ha controlado en el tiempo, otro factor orgánico también. Eso es importante, que esa información también llegue a los especialistas para que tengan contexto de su paciente.
Edgar, una pregunta que yo creo que tiene que ver mucho con nuestra cultura y conocimiento alrededor de la inteligencia artificial. Digamos que hemos sido testigos de un incremento grandioso en todas estas plataformas, en todas estas tecnologías. eh, bueno, lo hemos visto en los últimos 2 años en particular, pero muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial y salud mental, algunas personas tienden a pensar que lo que se intenta es reemplazar el profesional. Es decir, que de alguna forma estas tecnologías van a empezar a realizar la función de su psicólogo o su psiquiatra. Tuve la oportunidad de leer no hace mucho tiempo que existían personas, por ejemplo, que estaban utilizando GPT para obtener algún tipo de, digámoslo así, recomendaciones psicológicas de este tipo de cosas. Mi pregunta es, ¿cuál es la perspectiva de Aimentia sobre esto? ¿Y cuál es tu opinión personal sobre el papel que está teniendo la inteligencia artificial? ¿Sí estamos sabiendo realmente lo que nos trae? ¿La estamos entendiendo en el campo de la salud mental? Bien, de inicio es importante destacar, y es algo que menciono siempre, nunca debe reemplazar la figura del especialista, porque no puede, no puede. Hay muchos factores éticos, muchos factores morales, muchos factores incluso subjetivos actualmente en la práctica que deben coexistir. Lo que debe hacer es responder a ampliar la capacidad del especialista, hacerlo más fuerte, hacerlo optimizar esas tareas que debe optimizar y que se convierta en un asistente, nunca en un sustitutivo. Aimentia como tal es esto y es un acompañamiento para el paciente para que no tenga que depender directamente de forma síncrona con su especialista. A nivel personal, a nivel como veo yo, creo que es importante entender muchas veces cuando hay estos cambios o estas nuevas tecnologías, que no es tan importante la tecnología como tal, sino el cómo se usa o quién está detrás de esta tecnología. Y yo hago siempre el ejemplo, ahora que con todo el chat GPT se comenta, ¿no? De que algunos países están preocupados de que lo quieren prohibir o se quiere limitar, y esto muchas veces es un error, porque lo que estás es lastrando esa investigación, esa cultura de lo que está sucediendo y que va a ser un futuro presente muy próximo, y que luego nos va a arrastrar en el tiempo y no vamos a estar preparados para ello. Pasaba lo mismo con Internet. Bueno, cuando nació Internet es una herramienta súper potente y de inicio era como, wow, vamos a petarlo por todos lados porque esto es muy peligroso. Por supuesto, se tiene que regular, por supuesto, se tiene que legislar y se tiene que preparar una infraestructura segura, una infraestructura y que se respete sobre todo al usuario final, que es los ciudadanos. Con la IA pasa lo mismo. No es tanto la tecnología como tal, sino el quién está detrás y cómo la va a utilizar. En nuestro caso, la regulamos como un medical device, la regulamos como un dispositivo médico, lo regulamos de una forma muy acotado a eso que debe hacer. No es un diálogo abierto como ChatGPT de que tienes que hablar de forma abierta y te puede llevar por donde quieras. Y tenemos casos en la historia de psicología de pruebas que se han hecho, ¿no? Con plataformas con chatbots abiertos y que desgraciadamente han recomendado incluso quitarse la vida al paciente o otras recomendaciones aún peores, porque no están preparadas para ser una atención directa al paciente, pero sí que están preparadas para entrar, para reducir esa faena o identificar esos triggers. Y esto es lo que hace. Al final esto lo que reduce es tiempo. Y el tiempo es oro en salud. Entonces, el poder registrar esto antes, el poder que llegue de forma rápida a un especialista o derivarlo rápido, permite salvar esas vidas. Y el profesional tiene mucha más información para tomar de forma optimizada las decisiones. Claro, si aquí ponemos detrás otras empresas que no van a existir si no existen ya, y lo que quieren es coger estos datos para intentar usarlos a su favor o venderlos, sí, es una herramienta muy poderosa y a la vez peligrosa. Por eso es también muy importante la conciencia, incluso a nivel de medios de comunicación, de información, de difusión, que las personas seamos críticas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a firmar, a decir que sí a las cookies, a todo, absolutamente todo que sí, y a veces firmamos cosas que no sabemos absolutamente lo que es. Esto es lo mismo. Cuando entramos en cosas que son tan importantes como la salud, seamos muy certeros de qué es lo que se está utilizando y para qué se está utilizando. Y creo que aquí es necesario hacer una parte más pedagógica
de entender lo que es la IA sin generar este terror, porque también a los medios de comunicación les encanta generar este terror no, es que la IA va a quitar puestos de trabajo. Pues claro, todo el mundo va a clicar en esa noticia para leerla porque, uy, a ver si va a ser mi trabajo. No, debe ser muy importante el entender quién está detrás y para qué lo van a utilizar. De hecho, hacías ese énfasis en quién está detrás de estos sistemas. Mm, Me gustaría hacerte una pregunta muy relacionada con esto y es, ¿qué tan receptivas han sido las personas a comenzar a incorporar estas tecnologías específicamente para la salud mental? Me refiero a dos partes. Por un lado, los pacientes, pero por el otro también los especialistas, sean psicólogos, sean psiquiatras. ¿Cómo has visto esa receptividad de decir, bueno, esto me va a traer beneficio, esto va a ayudar a mi práctica clínica? ¿Qué es o cómo es la tendencia que tú ves respecto a esto? Muy positiva, muy positiva. Sí que voy a segmentar lo que es especialista clínico, médico típico de neurólogo, psiquiatra, de lo que es un psicólogo, porque la práctica sí que se diferencia y la sensibilidad e incluso la manera de actuar son a veces distintas. A nivel de pacientes, lo que nos hemos encontrado es una población muy vulnerable. Y en el momento que tienen un elemento que les acompaña, les da más información de lo que está sucediendo, les da una seguridad. Esa seguridad es una parte fundamental de su recuperación. Cuando saben que tienen, como los psiquiatras, ¿no? Esa medicación de rescate que te ponías en el bolsillo por si pasaba alguna cosa y muchas veces ni la tomabas. Al final es un elemento de rescate de seguridad en el proceso de acompañamiento. Y los profesionales, el poder dotar a sus pacientes algo que los demás no están dotando hasta la fecha, de algo que es tan nuevo, de que tienen esa conexión, tienen más información, bien están muy receptivos en utilizarlo porque les está empoderando, les está generando una apertura a otro tipo de pacientes que no llegaban o incluso en formatos virtuales híbridos. Entonces, nos encontramos, por supuesto, con ciertas fricciones, ¿no? Cuando empezamos en 2016 y hablábamos de inteligencia artificial, asustaba muchísimo. Ahora por ChatGPT y demás parece que lo tenemos más naturalizado, pero repito, es muy importante seguir entendiendo quién está detrás y cómo se va a utilizar esa tecnología. Y sí que es cierto que en el sector salud hay una cosa que es imprescindible, fundamental, y es si algo no funciona, va a desaparecer. Porque los médicos, los psicólogos necesitan efectividad. Entonces, por más que se intente vender humo, se intente hablar de algo que es súper atractivo, que es súper innovador, si eso no funciona y no ayuda a solventar la problemática del paciente, eso no va a existir. Entonces, con los años de trabajo, el que los especialistas lo puedan utilizar, puedan ver los resultados, también reafirma el que la tecnología les está ayudando, en que están más cómodos con su práctica clínica, en que están mejorando incluso sus cuadros clínicos de respuesta, etcétera. Por supuesto, esto genera un boca a oreja, ¿no? Que se dice aquí en España, de lo comentan entre ellos, se dan esas referencias y el sector es más abierto a este tipo de tecnologías. Y de la misma manera que te digo esto que es tan positivo, también te digo una parte negativa y es que el sector está muy quemado de esas iniciativas que no son tan clínicas o específicas y lo que van es a quemar de una forma abusiva, como en otros sectores que no tienen nada que ver en salud, de vamos a usar esto y demás y sobrecostes y no sé qué y no sé cuántos, que parecen teleoperadores constantemente llamando al médico, también nos quema el mercado. Pero bueno, es una lucha constante de mercado y esto es innato a lo que es la naturaleza de un mercado. Sí, digamos que nosotros tuvimos la oportunidad de explorar la plataforma y una de las cosas que vimos que ayudaba bastante es que tú puedes llegar a la consulta con una cantidad de información inmensa sobre un paciente, es decir, ese proceso de recopilar información, ese proceso de tener una línea base para comenzar en un tratamiento, se acorta muchísimo. Tú ya llegas con una cantidad de información bastante amplia y ya puedes empezar inclusive a tener un plan de tratamiento desde la primera consulta. Esa fue, por ejemplo, nuestra experiencia con ella. Pero yo sí me imagino que estos cambios con la inteligencia artificial a veces tienen un tema generacional. Yo puedo imaginar que muy probablemente para profesionales un poco más jóvenes, la receptividad puede ser mucho más grande que para otro tipo de profesionales. ¿Tú crees que eso es así o realmente no es algo generacional? Tú puedes ver que independiente de la edad, independiente de la experiencia,
dos profesionales están muy a favor de, bueno, incorporemos lo que funciona, o de pronto ves resistencia a veces dependiendo, por ejemplo, la edad o el tiempo de experiencia. Y es muy heterogéneo a los casos específicos de esos especialistas. Sí que es cierto que los jóvenes tienen una mayor facilidad al acceso a la usabilidad de este tipo de herramientas, pero esto no dicta la efectividad que van a tener o el rendimiento que van a tener con ella. Y nos encontramos especialistas que llevan una gran trayectoria en el tiempo, que jamás se habían acercado a una herramienta de este tipo, ni siquiera hardware, incluso software, ¿no? Y los ves de una forma proactiva, queriendo aprender, queriendo participar en las investigaciones que hacemos conjuntamente, los ves con una dinámica de quiero más porque esto me está ayudando, porque esto debe ser el futuro, porque esto debe ser generacional y entonces sí que al principio de forma segmentada del mercado te encuentras de que hay una facilidad, pero luego entras y depende mucho la sensibilidad de ese especialista, ¿no? Luego nos encontramos especialistas que tienen la consulta súper llena de pacientes y les da absolutamente igual mejorar su propuesta de valor porque van a seguir tener pacientes. Y otros que la tienen también, que no tienen ni horas materiales para atender más y el fin de semana nos están llamando porque quieren saber más, porque quieren hacer algo colaborativo, porque les quieren dar más cosas a sus pacientes. Al final esto depende mucho de cada especialista y no es tan, es más heterogéneo de lo que parece en discurso, ¿no? Pero sí que, aparte de la usabilidad, lo demás depende mucho de cómo son esos especialistas y de la preocupación que tengan por sus pacientes, ¿verdad? Lo que decía, si quieren darles más herramientas, si quieren ayudarlos, pues lo que buscan es, ¿cómo puedo hacer yo esto, no? ¿Cómo puedo solventar que mi paciente en vez de 6 meses termine en 4 meses la terapia? El ejemplo que mencionabas antes me parece muy interesante porque no solo para el especialista que tiene la información y recibe toda esa información de forma previa, sino para el paciente, ¿no? Que está en un momento crítico, que tiene que esperar 3, 4 semanas hasta que puede llegar a la consulta, pues ya puede tener elementos que le van a generar cierta sensibilidad, que va a poder entender qué es lo que está sucediendo, que tiene guías, recursos para entender lo que es el proceso terapéutico. Bien, ya lleva a un estadio de mayor seguridad al paciente para entrar en esa consulta, para generar ese rapport que mencionábamos antes, esa alianza terapéutica, para que esté cómodo para exponer, para expresar, para hablar de lo que ha ido reportando en ese tiempo. Entonces, creo que es muy importante ese dual de que se centre en lo que es importante el paciente y lo que es importante clínicamente también. Digamos que esta herramienta que ofrecen, digamos, ¿cuál es el alcance actual? En este momento están en Barcelona, en España. ¿Cómo ha sido, digamos, la expansión hacia otras regiones de Europa y a nivel mundial? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha empezado este proyecto a llegar a mucho más gente en diferentes rincones del mundo? Pues ha sido muy divertido y ha sido Ujú. un aprendizaje continuo de entender las diferencias, sobre todo culturales, de los distintos territorios alrededor del globo. Empezamos aquí en España, tenemos mucha red en lo que es Cataluña concretamente, pero nos hemos expandido muy rápido en Latinoamérica, porque ya planteamos esa opción en la clínica, todos los elementos son hispanohablantes, los recursos son en castellano, o sea, había que hacer una traducción, había que preparar la herramienta y aprovechamos una subvención también pública que nos ayudó a pilotar cómo la IA iba a responder a las diferencias culturales, a las diferencias lingüísticas, ¿no? Sabemos que el territorio hispanohablante en Latinoamérica es distinto a cómo se habla en España, por ejemplo. Entonces, eso también es importante de no le puedes lanzar preguntas a una persona que vive en Medellín, por ejemplo, como una persona que vive en Madrid, España, porque se va a sentir más cómoda si son en un tono, en un formato distinto. Esto la IA también lo busca, dependiendo del perfil que está accediendo, que está tratando con los recursos, va a personalizar género, edad, etcétera, cómo le va a hacer esta pregunta porque sabe cómo es más efectiva para recibir esa información, respuesta veraz. Entonces, pilotamos sobre todo para la expansión en Latinoamérica. En Latinoamérica, la verdad que es un mercado muy, muy activo. Por desgracia, el tema de divisas, el tema de la situación económica que viven los países es algo más complejo. Es complejo en todo el mundo, ¿no? Pero es un poco más compleja, desgraciadamente, en Latinoamérica. Entonces, siempre hemos intentado ayudar en todos los territorios que hemos podido, ajustando también en las distintas
fundaciones, incluso hospitales con los que hemos colaborado, con los que colaboramos actualmente, para que puedan tener acceso a las herramientas. Y la verdad que es un crecimiento bastante rápido, porque al final, lo que mencionaba antes, ¿no? Por efectividad, por el hecho de acercarse a una nueva tecnología y que los pacientes se sientan cómodos, por una necesidad evidente, porque estamos ante una pandemia invisible desde hace muchos años, que es la salud mental, y esto ha permitido pues, que este crecimiento sea aún más elevado de lo previsto. Y a nivel europeo es algo más distinto. A nivel europeo trabajamos mucho más en consorcio, más con otros países, a nivel de investigación, a nivel de preparar nuevas herramientas del futuro. Realmente tenemos unos obstáculos regulatorios que muchas veces no están del todo definidos. Estamos un poco en el limbo de la regulación de la IA para salud mental. Ahora se están empezando a hacer ciertas regulaciones específicas para intentar tipificar cómo vamos a hacer esto. Y el mercado americano es un mercado que hemos tanteado, que hemos colaborado en alguna ocasión, pero es también totalmente distinto a lo que nos hemos encontrado en Europa, a lo que nos hemos encontrado en Latinoamérica. El asiático ya ni hablo porque aún no nos hemos atrevido a entrar, pero será con mucho gusto uno de nuestros próximos objetivos. Al final yo creo que es muy importante la mención de que no es una solución de talla única, que es una solución personalizable y muy reactiva a la situación y al territorio en el que se está trabajando. Si no fuese así, sería inerte, sería algo que no sería útil. Y esto nos permite ser muy flexibles, muy versátiles en poder saltar rápido a nivel de fronteras, si la cuestión regulatoria nos lo permite, claro. Claro. Y hay algo interesantísimo en iMentia que me parece que va un poco más allá de esa parte comercial. Ustedes tienen, de hecho, una parte de investigación bastante fuerte, porque de una u otra forma, esa posibilidad de análisis de datos está permitiendo empezar a ver relaciones entre variables que podrían ayudar, por ejemplo, al desarrollo, mantenimiento de algún tipo de enfermedad o de de problema de salud mental. ¿Cuál es esa parte de investigación que manejan en este momento? Pues es algo totalmente fundamental y medular para Inmentia desde que iniciamos el proyecto. La parte de investigación, de intentar mejorar los protocolos, la praxis, en las distintas patologías en las que trabajamos, en cómo reforzar mediante datos, mediante lo que estaba pasando en tiempo real en la población, esas hipótesis que teníamos sobre cómo mejorar estas herramientas, estas actividades, estas evaluaciones, todo lo que necesita el profesional para trabajar. Entonces, desde el inicio, ya tanto internamente como con todos los colaboradores con los que trabajamos, queremos que sean parte de este desarrollo. Porque al final es una herramienta que van a utilizar ellos y sus pacientes. Si nos alejamos de este núcleo, estamos perdidos. Vamos a hacer una herramienta fantástica, súper bonita. Vamos a hacer el nuevo Twitter, ¿no? de Elon Musk, lo que quiera, el rebranding, lo que quiera, pero no va a ser útil. Entonces, desde el inicio cero, lo que queríamos es que todos aquellos colaboradores, especialistas, médicos, que también son clientes o son colaboradores de nosotros, fuesen parte fundamental de estos desarrollos. Entonces, cuando hay una investigación específica de alguna cosa concreta, lo que hacemos es buscar a nuestros partners en esa área y decirles, oiga, tenemos esto por hacer, por estudiar, por analizar, nos quieren acompañar, les interesa participar, les interesa colaborar, quieren ser parte de autoría también de lo que se pueda resultar a partir de aquí. Entonces, buscamos siempre este dinamismo, ser muy atentos y a la escucha de lo que nos dicen los colaboradores del mercado. Por ejemplo, post pandemia, ¿no? Empezamos a ver unas tendencias de cuadros clínicos registrados que tenían desde hace años los mismos síntomas y de golpe empiezan a aparecer síntomas nuevos, ¿no? Pues ese estudio lo trasladamos con otros focus groups de nuestra red para entender pues, que la pandemia había afectado en cuadros clínicos, ansiedad y depresión, replicando sintomatología nueva que no existía antes. Esto tardaría 6-7 años a llegar a un manual, a un paper, a un boletín oficial académico. En nuestro caso, en 3 meses ya estaba dentro del flujo de datos de ella para que empezase a tomar decisiones, o incluso empezase a decirle al especialista, oiga, esto puede ser derivado de lo que está sucediendo a nivel de pandémico, a nivel mundial. Entonces, parte de todo el trabajo colaborativo que hemos hecho y queremos seguir haciendo, también hay puntos claves y es que para cambiar de forma sistémica lo que
hacemos en salud mental, de defender la innovación, de defender la mejora clínica, es necesario unir muchos actores del ecosistema de una forma transversal, no solo la empresa privada, el tercer sector, las fundaciones, los especialistas, los pacientes, incluso las fundaciones de pacientes, los hospitales más grandes, las aseguradoras, las farmacéuticas, todos. Porque al final hay muchos problemas que radican de una forma sistemática al conjunto. Y tenemos un problema de atención, tenemos un problema de resolución de estas cuestiones, aparte de tener que democratizar lo que es la salud mental para los usuarios. Claro, y esto es un trabajo que yo siempre digo, ¿no? Antes de emprendedor, somos activistas en salud mental y esto es parte de ello, de intentar enganchar a todos los que nosotros podamos, que compartan la misma visión y los objetivos, para decir, hay que hacer un cambio sistémico en salud mental para mejorar lo que está sucediendo, porque estamos ante una pandemia invisible muy, muy grande desde hace muchos años, que no es una cuestión de ahora ni es una cuestión posterior de lo que ha sucedido. Y esto es necesario que actúen muchos colaboradores. Por eso es nuestra dinámica, nuestra manera de ser de, oiga, queremos colaborar, queremos entender qué pasa, queremos qué quiere el otro. Y esta forma nos hace más rápidos, más ágiles para seguir desarrollando e innovando. Edgar, tocaste un punto que me parece esencial. Utilizaste la palabra democratizar la salud mental. Muchas veces por condiciones geográficas, por condiciones económicas, acceder a un servicio de salud mental no es sencillo. Llámese psiquiatra o llámese psicólogo. En todo caso, ¿cómo tú ves este papel de la inteligencia artificial para hacer más accesible la salud mental? ¿Crees que es una forma en que podamos realmente democratizar el cuidado de la salud? ¿Qué podría hacer la inteligencia artificial respecto a esa imposibilidad que tienen a veces muchas personas de acceder a un servicio de salud mental? Pues creo que lo básico en cuanto a inteligencia artificial es sobre todo desaturar el sistema. Tenemos un sistema ultra saturado, tenemos pocos especialistas, tenemos poco tiempo de atención, tenemos mala resolución de las problemáticas. La IA nos permite resolver esto, nos permite generar una mejor alianza terapéutica, una mejor efectividad terapéutica más personalizada. Ya le estamos dando más tiempo a los especialistas para que puedan atender a más gente. Y luego también los pacientes se sienten más acompañados, tienen más recursos a su disposición para poder entender qué es lo que está sucediendo, no depender tanto de los especialistas, de solventar y generar una cultura pedagógica de cómo vivir con esta problemática para solventarla, etcétera. Entonces, al final es multifactorial, pero creo que a nivel de inteligencia artificial específicamente es optimizar lo que podemos hacer. Por supuesto, aquí es algo que no debemos engañar. Faltan muchos especialistas en salud mental, en sanidad pública, pero también nos faltan especialistas más preparados, porque las cosas son muy cambiantes, porque hay nuevas brotes, nuevas cosas que están sucediendo y muchos especialistas no lo reconocen o no parten de ese librito, ¿no? Como se dice, yo tengo un librito y de aquí no me muevo. Debemos ser mucho más reactivos a lo que está sucediendo a nivel eh, social, a nivel patológico incluso de nuestra sociedad. Y esto, los datos, la IA nos lo permite evidenciar y tomar decisiones al respecto para que la toma de decisiones sea mucho más precisa y efectiva. Bueno, de hecho, me gustaría un poco escuchar y hablar del futuro. Eso a veces es complicado, pero de pronto tú en la formación que tienes precisamente como ingeniero nos puedes ayudar a nosotros como a entender un poco más lo que está sucediendo y lo que va a suceder con la inteligencia artificial. Vemos muchas empresas como Google, de hecho, por ejemplo, DeepMind es una de los que más ha invertido en investigación y en general en ciencia. ¿Tú crees que soluciones mucho más efectivas o de pronto, de hecho, las primeras soluciones, podríamos decir, para esta pandemia invisible, podrían provenir de estas grandes compañías o realmente no existe tanto un interés de ellos en esta parte de la salud mental? ¿Qué sucede con estas, digamos, estas compañías gigantes que tienen estos, digamos, herramientas de inteligencia artificial?
sofisticadas, como por ejemplo son OpenAI y DeepMind, ¿será que de ellos podría provenir algún tipo de respuesta a este problema que tenemos en salud mental? ¿Cómo es el papel de estas grandes empresas? Es una pregunta compleja, Ujú, porque se cruza lo que subjetivamente quiero pensar que se debería hacer y luego intereses que muchas veces están fuera de nuestro control o fuera del control de la población. Sí que es cierto que, como mencionaba antes, deben ser partícipes de este cambio y son un actor muy importante porque tienen los mayores recursos, porque tienen la mayor capacidad de impactar a nivel social en la sociedad. Quiero pensar que la sensibilidad por la salud mental no es una moda, ¿no? Para estas compañías, como en algunas ocasiones se ha visto, y que se está tomando mayor conciencia de solventar esta crisis. Y quiero pensar que al tener más recursos, al tener mayor trayectoria incluso, van a ser realmente una pieza clave y honesta en el trabajo que van a hacer. Pero claro, aparte de desconozco el futuro y los ingenieros no es que seamos muy optimistas, ujú. pero dentro de este realismo sí que, por supuesto, las herramientas y el poder, lo que decíamos antes, la potencialidad de la infraestructura tecnológica, de todo lo que se puede desarrollar, van a ser mucho más fuertes y hay que contemplar y hay que colaborar. Y nosotros también colaboramos con estas grandes entidades porque sabemos que son un partner necesario, pero es importante siempre tener en el radar cómo se está utilizando estas soluciones, o para qué lo van a utilizar, o cómo se va, quién tiene el poder o cómo se va a mover este, es- este mercado, este sector. Hay grandes partners identificados ya en el sector, que provienen de otros sectores que más o menos podemos saber qué es lo que van a hacer. Y son, no puedo dar nombres, pero seguro que todos nos estamos imaginando estos nombres. Eh, Seguramente al ser el sector salud, vamos a estar más protegidos. Deberíamos estar más protegidos. Pero aquí ya entra también la parte política, no tanto también la gerencia privada, ¿no? Como nivel poder político podemos protegernos, ¿no? Legislar bien para que no haya un mal uso, no haya una intención de mala fe con toda esta capacidad. Pero lo mismo que digo para las grandes corporaciones, si me permites, Rodrigo, lo digo también para las pequeñas empresas, porque conocemos startups también que tienen en su mentalidad coger esos datos, venderlos, y ese es su modelo. Entonces, al final, todo recae en esa transparencia y esa fe, ¿qué es lo que les motiva a hacer eso? Yo quiero pensar que siendo grandes compañías, al final, que van a copar el mercado, porque va a ser así, porque van a empezar a comprar las pequeñas como han hecho siempre en otros sectores y se van a quedar monopolio o casi monopolio de las grandes compañías. Es salud, lo que se quiere es mejorar la salud, lo que se quiere es optimizar. Las influencias que pueden tener o los intereses que pueden tener, esto ya es incluso de tomar un café más extenso y hablar de hasta dónde pueden llegar. Pero al final es que depende mucho de esa toma de decisiones que tengan injerencia, tanto grandes como pequeñas, ¿no? Si yo hoy vengo o cuando nos conocimos y expongo, Rodrigo, de no, es que lo que nosotros queremos es coger datos para luego venderlos para saber, claro, tú que estás en el sector, tú que eres especialista, dirás, hombre, pues yo no estoy cómodo con este modelo porque no es lo que quiero. Yo lo que quiero es mejorar, yo lo que quiero es seguir protegiendo la confidencialidad de mis pacientes y seguir trabajando para que se mejoren las problemáticas de salud mental. A veces esto se blanquea, hay mucho marketing por el medio y es difícil de verlo, ¿no? Obviamente no es tan evidente como que alguien te venga y te diga voy a hacer esto porque no sería tan fácil, pero esto se replica en grandes y pequeñas, entonces al final depende mucho de los intereses. Yo creo, dado de forma empírica sabemos que la salud mental es una problemática que está reduciendo el rendimiento de empresas, que está reduciendo la capacidad de la población, tanto gobiernos como instituciones privadas, les tiene que interesar solventar esto, ya por un interés propio de que su empresa vaya mejor o de que su población sea, que esté mejor, que pueda seguir trabajando, que sea funcional. Y de aquí se abre un campo de posibilidades, de intereses e influencias que no podemos entender. Yo quiero pensar que sí, que al final reducción de presiones, de todo el tema político, incluso regulaciones, o de las más pequeñas que sigamos empujando, que la población sea muy avispada
lo que se está haciendo, se puede conseguir que las soluciones formen un papel importante en este cambio. Edgar, mira que durante esta respuesta tocaste algo que es la moda. A veces nosotros estamos como en un momento de moda de inteligencia artificial. Por lo menos lo que ha sido este año, creo que jamás olvidaremos marzo, abril del 2023 respecto a la inteligencia artificial, precisamente porque fue un estallido. Pero me preocupa un poco el pensamiento crítico de la población en general sobre la inteligencia artificial. ¿Tú crees que realmente existe un interés por educar a las personas sobre la verdadera, digamos, podríamos decir, el verdadero poder de la inteligencia artificial, el verdadero papel que podría jugar? Porque a veces yo veo como dos polos, unas personas que lo ven con esta típica historia de que la inteligencia artificial es tipo Terminator, lo cual es, es increíble, pero sucede. Y hay otros que realmente lo ven casi como la cura para todo. Entonces, yo siempre he creído que cuando uno tiene dos polos, uno ya tiene que dudar de la polaridad. Buscar el gris. Entonces, exacto, exacto. Entonces, la pregunta es, ¿será que nos estamos educando bien? ¿Será que el sector tecnológico que está construyendo todos estos mecanismos, todas estas tecnologías, se están preocupando por la educación de sus usuarios? ¿Qué sucede con esto? Es un punto clave, lo que has mencionado, Rodrigo. Es muy necesaria esa parte pedagógica de educar, de fomentar el uso de estas herramientas para que mejorarlas y para tener mayor capacidad. Yo a veces un comentario que me hace muchas gracias, si me permites, es una anécdota personal. Yo durante muchos años, desde que empecé el proyecto, le explicaba a mi padre qué era la inteligencia artificial. Yo creo que nunca me entendió. Creo que me daba apoyo y por supuesto me animaba a seguir investigando, a seguir trabajando, pero no me entendió mucho, tampoco se metió mucho. Desde que salió ChatGPT, no es que no sé si me entiende, sino sí, ya he probado la inteligencia artificial, ya sé que ha estado ahí, ya lo conoce. Entonces, estos momentos de inflexión donde la población es más cercana a estas soluciones permiten este, este, esta cultura de entender qué es la IA, de cómo puede llegar. Se crea una sensibilidad en torno a todos los medios de comunicación, a todos los actores del ecosistema de hablar más sobre ello y esto fomenta tener mayor información. Pero aquí es clave lo que tú mencionabas, ¿no? De cómo educamos y hacia a nivel estratégico de país, ¿no? De todo el territorio que quiera estar a la vanguardia de tener un país con unos profesionales preparados, con unos profesionales con una capacidad, con un valor muy fuerte, muy potente en cuanto a conocimientos, es no podemos bloquear ese conocimiento. Entonces, si ya de inicio empezamos a fomentar, a dar un aprendizaje a aquellos que se quieran formar en ello, de que quieran entender cómo funciona, lo que estás haciendo es generar que tu población sea mucho más rica y más potente para el desarrollo, para innovar, para tener estas soluciones internamente en tu territorio. Si pensamos que esto no es necesario, lo que estás haciendo es poner, bueno, abandonando esta vertical de conocimiento para los usuarios, o sea, la población estándar, la población como tú y yo, de no acercarnos y al final, ¿qué sucederá? Tendremos que importar esta innovación, tendremos que importar estos recursos incluso humanos. Y yo creo que debemos ser muy inteligentes y muy ágiles en entender este tipo de cambios, que muchas veces parecen chocantes y cuestan a veces de entrar, intentar agilizar con mensajes muy empíricos, muy concretos, muy cuidados de qué es lo que es real y qué es lo que no es real, ¿no? Estos polos que mencionabas al inicio de cuidado. Si tenemos tantos extremos, ciertamente tenemos que ir a buscar el gris, porque se puede llegar a los extremos, sí, pero la parte concreta y el grosso de toda la industria está en Internet. ¿No? Es como que volvemos a lo mismo, ¿eh? Internet. Hay hackers, sí, y también hay ciberseguridad. Son los dos polos. Y en medio que tenemos, ¿no? Pues podemos leer el periódico, podemos enviar mensajes y hay estas partes polarizadas. En la IA va a ser lo mismo. Y hay que fomentar cómo todos los sectores pueden o no
virar hacia este cambio, porque a lo mejor va a ser impuesto en el futuro si no somos ágiles de atenderlo. Y quitar un poco la etiqueta de miedo, de terror que a veces se fomenta de funciones van a afectar directamente al ciudadano, porque al final es probable que suceda así en algunos casos o en algunos trabajos, pero también se debe entender de qué manera y cómo esta tecnología se puede aprovechar para ese propio sector. El anticiparnos a esta imposición permite solventar esas pérdidas de empleo que muchas veces los de no son sustitutivos en la mayoría de casos, sino que es un complemento. Se puede generar mayor empleo en otras áreas, se puede tecnificar todo lo que es los elementos del país. Es que es clave pedagógicamente explicar, formar y alfabetizar en innovación y en tecnología para hacer mucho más rico y fuerte los territorios. Una pregunta muy relacionada con esto es, pero digamos que esa labor educativa, de dónde proviene? Porque realmente muchas veces esa labor educativa queda en manos de los medios de comunicación. Y realmente a veces, precisamente con esa idea de tratar de mostrar una noticia que resulte a veces impactante, nos terminan asustando muchas veces sobre el verdadero papel, lo que podría ser la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo promover esto? ¿Cómo hacer que más gente pueda realmente educarse sobre el valor de la inteligencia artificial en nuestra sociedad? Es decir, ¿cómo logramos llegar a todas las personas de una forma veraz? ¿Qué es lo que podría hacerse desde ese sector tecnológico? Dar de forma empírica aquello que funciona, dar difusión a lo que realmente está ayudando, quitar el altavoz a esas iniciativas que dan terror, esas iniciativas que son humo, que son clickbait. Em, Estamos en un espacio de salud mental y si me permites, voy a generar una analogía. Y es como cuando los medios de comunicación empiezan a virar, sobre todo aquí en España, antes no se podía hablar del suicidio en la televisión, porque teníamos el temor de que se generase el efecto llamada. Es totalmente erróneo. Hay estudios, mucho trabajo de especialistas que han demostrado que hablar de suicidio de forma responsable puede prevenir puede prevenir. Y es necesario para una parte muy importante la prevención. Hay que alfabetizar, hay que desestigmatizar ese concepto. Hace poco comentaba, es una de las cosas que comentamos en las charlas de formación que se hacen con los equipos clínicos a los distintos técnicos y coordinadores aquí del territorio. El Instituto Nacional de Estadística, hace poco, cuando tenía que mencionar la primera causa de muerte no natural en jóvenes, en la estadística aparecía en la posición número 1 otros, cuando realmente era suicidio. Si ya de forma sistémica el propio gobierno tiene miedo a poner en la posición que toca lo que está sucediendo, ya te está denotando que aquí tenemos un estigma muy fuerte y hay que empezar a cambiar. Entonces, esta misma alfabetización que se está haciendo en salud mental se tiene que replicar en cualquier innovación, en cualquier cambio social que exista. Y la IA es parte de ello. Entonces, ¿cómo demostramos, cómo hemos demostrado en salud mental que esto es necesario? De forma empírica, con estudios, demostrando que se han salvado vidas por el hecho de compartir, por el hecho de acercar la ayuda de especialistas para que la gente pueda llegar a la ayuda real. En innovación es lo mismo. Cuando en la televisión, en vez de hablar de gracias a la IA se ha conseguido engañar a este o entrar los espías en la guerra de Ucrania con Rusia. No. Hemos conseguido salvar tantas vidas, hemos conseguido hacer esto. Que lo otro también tiene que aparecer, ¿eh? No digo que no se expliquen las cosas, pero seamos conscientes en los porcentajes reales de lo que es. Y la IA tiene un potencial maravilloso para explotar y aún lo desconocemos. Entonces, el poder fomentar esto a población que no está tan cercana, claro, yo pienso ahora pienso en mis primos pequeños, que son súper curiosos, que tengan esa información un poco validada, que no sea tan mainstream de vamos a buscar el terror. Oye, son la futura generación, van a estar más avispados, van a poder empezar a pensar, a decir, ay, pues podríamos hacer lo otro o tal.
les estás generando, les estás incitando a que piensen en el futuro teniendo en cuenta que eso existe y nos sucede generacionalmente, ¿no? Antes planteábamos la idea de los jóvenes son más accesibles a la tecnología, bueno, porque hemos nacido ya casi con la tecnología en las manos, que nuestros padres no han tenido este acceso, pero seguramente son mucho más buenos en otras cosas que nosotros no hemos tenido acceso. Esto es lo mismo, el dotarles y que sea crítico, que sea responsable de la información, es un punto medular para fomentar pedagógicamente este aprendizaje, este acercamiento y difundir de forma correcta qué es lo que está sucediendo. Sí, Edgar, de verdad que eso es importante. Yo creo que estos espacios para que se compartan estas ideas desde un punto de vista un poco más profesional, es decir, tratándonos de centrar en la veracidad es lo que permite que la gente realmente pueda entender lo que está sucediendo. Bueno, Edgar, poco a poco nos vamos acercando como al final. Y a mí me gustaría que de pronto nos comentaras brevemente, tanto pacientes como profesionales de la salud mental que quisieran tener acceso o conocer un poco más de Aimentia, cómo lo pueden hacer, cómo se pueden contactar con ustedes, cuáles son los mecanismos de comunicación. Como quieran, por todas las redes sociales que tenemos, incluso por correo, incluso directamente por nuestras cuentas de LinkedIn y demás personales pueden acceder, incluso con Despiertamente, que son colaboradores, se pueden poner en contacto, nos pueden enviar un formulario por cualquier casuística, ya sean pacientes que buscan un profesional, ya sean profesionales que buscan mejorar su práctica clínica, que buscan colaborar. También colaboramos con muchos especialistas en todos los territorios en los que estamos operando y compartir, ¿no? Esa necesidad, ver si les podemos ayudar, ver si simplemente quieren acceder a la plataforma y les va a ser útil, pues serán bienvenidos. Así que cualquier, desde la página web incluso, pueden acceder al formulario, que se pueden poner en contacto y estaremos encantados de acompañarles y atender qué es lo que necesitan. Vale, Sois un caso, un ejemplo despiertamente, absoluto. así que es una gran referencia. Os Sí, pueden pedir referencias. exacto. Para todas las personas que de pronto quieran conocer un poco más de la herramienta, más desde la perspectiva del terapeuta que lo usa y qué les puede, digamos, aportar en su práctica clínica, también se pueden contactar con nosotros y bueno, les compartiremos un poco la historia que hemos tenido durante este tiempo utilizando inteligencia artificial en psicoterapia. Bueno, Edgar, tenemos una parte como para terminar estas entrevistas y lo hemos hecho con los diferentes invitados y es una pregunta. Edgar, desde tu perspectiva profesional y personal, si tú pudieras hacerle una recomendación a todas las personas que nos escuchan de cómo mejorar la salud mental, y ahora te lo colocaría así, cómo pensar en la inteligencia artificial como ayuda para la salud mental, ¿qué nos dirías? ¿Cuáles son las prácticas que tú crees que nos pueden ayudar y cómo podemos empezar a pensar un poco más en la inteligencia artificial como una herramienta que nos permita salir de esta pandemia invisible? Primero de todo, y creo que va alineado con lo que es la salud mental, es desestigmatizar el concepto de la salud mental. Desestigmatizar que cuando tengamos un problema tengamos la capacidad de hablar con nuestro entorno, con nuestros familiares, con un especialista y decir, necesito ayuda. Eso es fundamental. Y entender que la inteligencia artificial o cualquier tecnología que se aplique para el uso del tratamiento, del diagnóstico de los especialistas, sigue siendo una ayuda contrastada, validada empíricamente también, que va a fomentar y va a ayudar a su rápida recuperación, entender mejor el problema y a que a lo mejor tradicionalmente no hubiese sido un proceso más largo, más ambiguo, pues esto se reduzca, o sea, más concreto, se sientan más acompañados en un proceso que muchas veces no es cómodo y mucho menos es fácil. Y esto hago una analogía. Pues, a mí me hace me genera mucha curiosidad, ¿no? Pensar de cuando se tenía que operar antes sin anestesia, y ahora tenemos grandes máquinas, mucha anestesia, claro. La medicina ha ido avanzando. La psicología, bien, pero se queda a veces un poco más en paralelo a lo que es la medicina, porque no conecta, porque nos cuesta.
también por estigma sistemático, conectar con la medicina general, entender que esta innovación debe llegar también a la psicología, a la salud mental, a todos los especialistas que trabajan en el sector, y que el paciente demanda y necesita una mejora, una propuesta de valor mejor porque es efectiva, porque es realmente acompaña y le da seguridad al paciente, debe ser fundamental para tomar decisiones a favor de usar este tipo de plataformas, tecnología e innovación. Y de nuevo, los pacientes, desestigmatizar tanto para ellos como para su entorno, ¿no? Que a veces hacemos comentarios sin querer que pueden afectar a personas que estén en ese punto de no sé si pedir ayuda. Es muy importante esa cultura de la alfabetización en salud mental para llegar al especialista. Y hago mucho hincapié en esto porque es que tenemos un problema muy importante en que muchos profesionales no reciben a los pacientes que tienen miedo a ir a consulta. Una vez llegan a consulta, ya les hablaremos de IA, ya les hablaremos de realidad virtual, lo que quieran, pero deben llegar a la ayuda de los especialistas. Y esto también pasa por seguir luchando por los derechos y la democratización de la población para llegar a la salud mental. Esto es fundamental y aquí entran personas que tengan el poder político, personas que tengan poder de gerencias privadas, etcétera, para que también intenten trabajar en línea a este objetivo, a esta misión global que tenemos. Resumen, desestigmatizar la salud mental, por supuesto. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por esas palabras. Desde Despiertamente queremos agradecerte muchísimo por brindarnos este espacio, que es un espacio muy importante de conocimiento para todos nosotros, poder aprender un poco de tu experiencia personal, profesional. Te quedamos inmensamente agradecidos por brindarnos estos minutos y esperamos poder tenerte nuevamente en el futuro con nosotros. Muchísimas gracias, Edgar. Nosotros es un placer como amigos, como colaboradores y siempre que nos necesitéis estaremos aquí para seguir difundiendo en salud mental, que es muy importante lo que hacéis, este altavoz en salud mental y ojalá lo hagáis durante muchos años y os podamos acompañar en todo este proceso. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Recuerda visitar nuestro sitio web y página de Instagram. No dudes en contactarnos para más información.